Dios les bendiga, mis hermanos en Cristo. Reciban un caluroso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A usted, apreciado suscriptor, amigo que nos ves. Gracias por permitirnos entrar en sus casas con la enseñanza de la palabra de Dios. Y en esta oportunidad voy a pedirle que vayamos a la palabra del Señor y que juntos estemos atentos a lo que Dios nos quiere enseñar por su palabra. Y vamos a leer en el libro de San Lucas, capítulo 13, versículo 22. Dice así la palabra del Señor. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando, y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Vamos a orar unos segundos para pedir a Dios que nos guíe por su Santo Espíritu para entender y comprender la palabra. Amado Dios, te doy gracias porque tu palabra es una lámpara que alumbra nuestros pies y guía nuestro camino. La Biblia dice que tú envías tu palabra con un propósito y será prosperada en aquello para lo cual enviaste. Te doy gracias por cada uno de los oyentes, por la audiencia, Señor. Pero también te pido, dame sabiduría para exponer tu palabra. Habla, Señor, a mi corazón y a través de mis labios, Espíritu Santo. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero compartir una corta reflexión que tiene como título, Detente, cambia tu rumbo. Y en cada uno de los mensajes de la palabra del Señor que Dios me ha permitido compartir, he querido exaltar y glorificar el nombre de Jesús. Y esta oportunidad no es la excepción. Siempre será en mi corazón el deseo de glorificar el nombre de Cristo, aquel que me salvó, me dio vida eterna, que como dice la Biblia, que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Porque cada uno de nosotros, cuando llegamos a Cristo, tenemos que reconocer de dónde nos sacó el Señor. Y Dios tuvo misericordia y nos rescató de esa vana manera de vivir, que estábamos viviendo como el mundo, como ovejas sin pastor, estábamos descarriados, haciendo, dice la Biblia, los deseos de la carne y la voluntad del príncipe de este mundo, que es el diablo. Y en eso andábamos en ese entonces, pero en la misericordia de Dios estuvo a alcanzarnos y ahora nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Por lo tanto, en esta oportunidad quiero compartir una faceta más de la vida del Señor Jesucristo. He compartido que Jesús es el Señor, que solamente en Él hay salvación, que Él es la vida eterna, que Él es la luz del mundo. Y la Biblia nos enseña que Él es el gran yo soy. Ese es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Pero Jesús usó de este nombre de el yo soy porque Jesús es Dios. La Biblia nos enseña que Jesús fue 100% humano, pero también era 100% Dios. Y obviamente todo lo que hizo en este mundo lo hizo como humano, no lo hizo como Dios, aunque Él era Dios, no utilizó ese poder divino para ejecutar la obra en este mundo como Dios, sino como hombre. Y como hombre, dice la Biblia, se asemejó a nosotros en un cuerpo mortal, que se cansaba, que Jesús lloró, que Jesús sintió tristeza en su corazón, Jesús sintió dolor y sintió miedo como cualquiera de nosotros. Y eso es normal. Entonces, de manera que hoy quiero compartir algo más, y es que Jesús dice en esta palabra que Él es la puerta. Y si ustedes notaron en la lectura que acabo de hacer, dice que Jesús pasaba por algunas ciudades e iba encaminándose a Jerusalén y iba enseñando y predicando el Evangelio. Porque ese es el propósito con el cual Jesús vino a este mundo, a predicar el Evangelio. Y de hecho esa fue la gran comisión o la tarea que el Señor Jesucristo nos dejó encomendado a nosotros como hijos de Dios, como cristianos, y es predicar el Evangelio por todo el mundo. Y uno de los mensajes importantes que el Señor quiere que nosotros prediquemos y le digamos al mundo es este: que la puerta para entrar en el reino de los cielos tiene nombre propio, se llama Jesucristo. Porque la Biblia dice que Jesús, al responderle a estas personas que le preguntaron, Señor, ¿son muchos los que se salvan o son pocos? Realmente las palabras del Señor fueron, esforzaos a entrar por la puerta estrecha. ¿Y por qué dice la puerta estrecha? Si ustedes notan, significa que hay una puerta que es ancha. Porque si hay una puerta estrecha, debe haber una puerta que es grande, una puerta que es amplia. Entonces, de manera que nosotros lo miramos en la palabra que dice que esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Y dice algo interesante en este mismo versículo. Dice, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ahora yo me hice este cuestionamiento, ¿y por qué no van a poder entrar? Porque la Biblia nos enseña claramente, Jesús lo expresó,
con sus propias palabras. Cualquiera que quiera serme discípulo, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y eso significa que debemos tomar una vida de obediencia al Evangelio todos los días, porque algo que pide el Señor cuando nos convertimos a Cristo es que dice, arrepentidos y creed del Evangelio. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados, dejar nuestra vida de maldad, nuestra vida de pecado, y ahora vivir en obediencia a la palabra de Dios, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito de Dios, que vivamos en obediencia al Señor. Y el Señor dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Eso significa obediencia a la palabra, y sígame. De manera que vamos a ser fieles al Señor, vamos a caminar en Dios, y vamos a examinar la senda de nuestros pasos. Esto es interesante, porque algo que me llama la atención es que Jesús habla de una puerta. Y me gustaría también que leyéramos en San Mateo, capítulo 7, versículo 13, donde dice la palabra del Señor. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Note que hay una puerta ancha, pero esa puerta ancha dice que lleva ¿a dónde? A la perdición. Dice, y muchos son los que entran por ella. Y en la segunda parte del versículo dice, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por eso es que Jesús dice que nos esforcemos a entrar por la puerta estrecha. Y esa puerta estrecha se llama Jesucristo. Jesucristo dijo que yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Entonces, de manera que si nosotros tenemos en cuenta las palabras dichas por el Señor Jesús, nos dijo cuál es la puerta para entrar en el reino de los cielos, y se llama Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. También nos habla de un camino espacioso, pero ese camino espacioso dice que no lleva a la vida, sino que lleva a la perdición. Y en el libro de Proverbios 14:12 dice la palabra del Señor, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y eso es lo que está pasando en la vida real. Hay un camino espacioso y muchos van por ese camino. Pero dice la Escritura que ¿a dónde van a terminar todos los que van por ese camino espacioso y por esa puerta ancha? En la perdición. Y eso precisamente, estimado amigo, es lo que Dios no quiere. Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Esa fue la razón por la que Jesús vino a morir en la cruz. Él no quiere que nadie vaya a ese lugar, porque dice que Dios amó de tal modo al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera que si hay algo que tenemos que hacer es exaltar y glorificar el nombre de Jesús. Presentar a las personas esta única opción, porque no hay más opción. O es Cristo o no Cristo. Es vida o es perdición. Es salvación o es condenación. Así que, como le dije al comienzo de este mensaje, detente, cambia tu rumbo. Mira hacia dónde están caminando sus pies. La Biblia nos enseña, Jesús dijo, si tu pie derecho te es ocasión de caer, pues córtalo y échalo de ti, pues es mejor que entres cojo en el cielo que con 2 pies lanzado al infierno. Y lo mismo dice de la mano derecha y del ojo, si tu mano derecha te es ocasión de caer, pues córtala. Es mejor que entres manco en el reino de los cielos que con 2 manos ser lanzado al infierno. Y el ojo derecho lo mismo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, dice, sácalo. Pues es mejor que entres tuerto y no que con 2 ojos sea lanzado al infierno. Eso lo dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 10. Jesús fue la persona que más habló del infierno. Y Él quiere que nadie vaya a ese lugar. Pero esa decisión solamente la puede tomar cada uno de nosotros. Porque Dios le dio a cada uno de nosotros una voluntad. Así que, amigo, tú tienes que decidir. Mi hermano, tienes que decidir. Tenemos que mostrar esta gran verdad al mundo. Y decirle que Dios quiere que todo el mundo se salve. Pero esa decisión la tiene que tomar cada individuo, cada persona. Jesús es el regalo de Dios. Dio a su único Hijo en la cruz del Calvario para que nadie se pierda. Así que tenemos que ser inteligentes, volver nuestro corazón a Dios y aceptar ese regalo de la salvación que solamente está en Jesús. Y ya para finalizar, quiero decirle que abra su corazón, que reconozcas que tal vez no estás caminando correctamente. Durante muchos años hemos hecho cosas malas hasta que hay un momento donde debemos hacer un alto en el camino y decir, Señor, realmente comprendo y acepto que estoy mal. Y quiero utilizar una porción de la Escritura en el Hijo Pródigo, Lucas capítulo 15. El Hijo Pródigo solamente pudo reconocer su condición cuando él se dio cuenta que estaba frente a esa comida de los cerdos. El Hijo Pródigo fue una persona que vivió perdidamente, que quiso hacer con su vida todo lo que quiso.
Él vivía con el Padre y en la casa del Padre había muchas provisiones, había muchas bendiciones. Sin embargo, un día él se rebeló contra el Padre y se fue de la casa del Padre y se fue a ver, dice la Biblia, a vivir perdidamente. Y estaba viviendo en todos los deleites del mundo, en la prostitución, en las borracheras, en todos los vicios de este mundo. Hasta que al final de cuentas se acabó toda su fortuna, toda su riqueza, y entonces él simplemente fue a pedir empleo y nadie le daba empleo. Lo único que encontró fue ir a alimentar a unos cerdos. Y dice la Escritura que estando en este lugar, este hombre, aún dice deseaba comer de la basa, de la comida de los cerdos, esa comida inmunda. Y él por un momento reflexiona y dice, tantos jornaleros en la casa de mi padre viven muy bien y yo aquí perezco de hambre. ¿Sabe qué? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no, si quieres ya no me llames más tu hijo, pero hazme como uno de estos jornaleros. Pero dice la Escritura que el padre estaba en ese lugar esperándolo. Todos los días salía a ver si su hijo de pronto venía. Pero cuando el padre lo ve, dice la Biblia, que el padre corrió hacia él, le abrazó, mandó traer un vestido y mandó vestirle, mandó hacer fiesta, que trajeran el becerro gordo y hizo fiesta. Y la Biblia dice eso, que cuando un pecador se convierte a Cristo, se arrepiente y deja su vida de pecado y fiesta en el reino de los cielos. Así que mi amado hermano, amigo que nos ves en esta oportunidad, vamos a finalizar dándole gracias a Dios por esta palabra. Y quiero hacerle esta sugerencia. Tome en conciencia esta palabra. Reconozca su condición. Es importante que cada uno de nosotros demos cuenta hacia dónde estamos caminando, hacia dónde nos han estado llevando nuestros pies. Es importante que seamos agradecidos con Dios por la vida, por todo lo que nos da a diario, porque Dios es un Dios justo, un Dios bueno y misericordioso. Dice la Biblia que Él hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Cada una de estas palabras que el Señor Jesucristo dijo fueron palabras que tienen vida. Son una palabra que cambia y transforma nuestros corazones. Cuando nosotros estábamos perdidos, que no teníamos esperanza, la Biblia dice que Dios envió a su único Hijo, al Santo, que muriera por los pecadores, entre los cuales estábamos nosotros. Así que vamos a dar gracias en oración. Amado Dios, gracias por los que han recibido esta palabra. Yo oro que tú los bendigas, Señor, que toda venda espiritual sea cayéndose de los ojos, Señor, y que podamos contemplar la gloria de Dios, que podamos entender que nuestros sentidos puedan ser de alguna manera, Señor, iluminados por tu palabra. Que esta palabra resplandezca, Señor, y que podamos, Señor, recibir el consejo de tu palabra y que podamos poner por obra lo que nos dices hoy, Señor, lo que hemos aprendido, que tenemos que esforzarnos a entrar por la puerta estrecha, Señor, porque angosta es la puerta, estrecho el camino que lleva a la vida, y si pocos son los que lo hallan, porque es necesario que nos neguemos a una vida de mundanalidad, que nos neguemos a la vida de pecado y que caminemos en obediencia a lo que nos enseña tu palabra. Te doy muchas gracias por enseñarnos y por hacernos parte, Señor, de esta bendición, en el nombre de Jesús. Dios les continúe bendiciendo ricamente. Amén.